Era una tarde sofocante en Washington, D.C., de esas en las que la humedad se adhiere a todo, pero la atmósfera política dentro del gran salón del National Press Club era aún más asfixiante. El aire vibraba con expectación. Esta noche era la noche. El muy publicitado Diálogo Nacional sobre Futuros Económicos estaba a punto de comenzar, presentando a dos de las figuras más polarizantes de la nación, Yasmin Crockett, la aguda e implacable representante de los Estados Unidos por Texas, conocida por sus preguntas incisivas y su temple inquebrantable, y J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos. Un hombre celebrado por su base, por su estilo combativo y su retórica directa, a menudo sin pulir. Los organizadores habían trabajado durante meses para hacer posible este encuentro. El evento había sido promocionado en todas las cadenas de noticias principales, con analistas especulando sobre las posibles confrontaciones y momentos decisivos. Las apuestas políticas estaban en su punto más alto, y las donaciones para la transmisión en vivo habían superado todas las expectativas. Los asientos VIP estaban ocupados por magnates de los medios, exfuncionarios gubernamentales y algunos de los lobistas más influyentes de la capital. La moderadora, la veterana periodista Eleanor Harding, una mujer cuyo exterior calmado ocultaba un intelecto afilado como una navaja, los presentó con una sonrisa practicada. Eleanor había moderado debates presidenciales y había entrevistado a líderes mundiales durante más de 2 décadas. Su reputación de imparcialidad férrea y su habilidad para mantener el orden incluso los intercambios más acalorados la habían convertido en la elección obvia para esta ocasión trascendental. Esta noche, nos adentramos en el corazón de los desafíos y oportunidades económicas de América, declaró con su voz característica, clara y autoritaria. Por un lado, tenemos a la congresista Yasmin Crockett, una ardiente defensora del cambio sistémico y la equidad social. Y por el otro, al vicepresidente J.D. Vance, campeón de las industrias tradicionales y firme creyente en el excepcionalismo estadounidense. Un aplauso cortés, pero tenso, se extendió por la habitación, llena de expertos políticos, periodistas ansiosos y una dispersión de donantes y asistentes. Entre el público se encontraban también estudiantes de ciencias políticas de universidades locales, invitados especialmente para presenciar lo que muchos anticipaban sería un momento histórico en la política estadounidense. Yasmin Crockett, resplandeciente en un traje azul marino a medida que había sido cuidadosamente seleccionado por su equipo de imagen, asintió graciosamente, su expresión una de determinación serena. Sus asesores habían pasado semanas preparándola, revisando cada posible línea de ataque y cada estadística relevante. Llevaba consigo una carpeta discreta pero bien organizada, llena de documentos de respaldo que había memorizado meticulosamente. J.D. Vance, en un traje más oscuro y conservador que proyectaba autoridad tradicional, ofreció una sonrisa tensa, sus ojos ya escaneando a la audiencia, quizás evaluando a su oposición. Su equipo le había aconsejado mantener un tono agresivo pero controlado, capitalizar en su imagen de hombre fuerte que no se dejaba intimidar por la retórica progresista. El debate comenzó de manera bastante cordial, con preguntas sobre inflación y crecimiento del empleo. El vicepresidente Vance comenzó con los puntos de conversación de su administración, enfatizando la desregulación y los recortes de impuestos como motores de la prosperidad. Hemos visto un crecimiento sin precedentes en ciertos sectores, afirmó, su voz resonando con confianza practicada, y eso es resultado directo de empoderar al empresario estadounidense, eliminar la burocracia onerosa y asegurar que nuestras corporaciones puedan competir globalmente sin estar encadenadas por la excesiva intervención gubernamental. Habló extensamente sobre las fábricas que regresaban al suelo estadounidense, citando ejemplos específicos de plantas de manufactura que habían reabierto en estados del cinturón industrial. Mencionó las cifras de empleo en sectores como la automoción y la siderurgia, enfatizando el orgullo de traer de vuelta empleos manufactureros que habían sido enviados al extranjero durante décadas anteriores. Su narrativa estaba cuidadosamente construida para apelar tanto a la nostalgia por un pasado industrial próspero como a la esperanza de un renacimiento económico basado en valores tradicionales. La congresista Crockett escuchó atentamente, su mirada inquebrantable. Tomaba notas ocasionales en un cuaderno elegante, pero principalmente mantenía el contacto visual con Vance, observando no solo sus palabras sino también su lenguaje corporal y los matices de su presentación. Cuando llegó su turno, no desafió inmediatamente su premisa. En cambio, metódicamente expuso una narrativa diferente. Aunque ciertas industrias pueden ver crecimiento, vicepresidente, debemos preguntarnos, ¿crecimiento para quién? La verdadera medida de la salud de una economía no está solo en los números brutos del PIB, sino en las experiencias vividas cotidianas de sus ciudadanos. ¿Los salarios se mantienen al ritmo del costo de vida? ¿Es accesible la atención médica? Nuestros hijos se gradúan con cargas aplastantes de deuda. Citó estadísticas con precisión, detallando la creciente brecha de riqueza,
las luchas de las familias trabajadoras para costear vivienda y el estancamiento de los salarios reales para muchos. Sus datos no eran solo números abstractos, sino que los contextualizó con historias reales de sus constituyentes, familias de maestros que no podían permitirse vivir en las comunidades donde enseñaban, trabajadores de la salud que tenían que trabajar en múltiples empleos para llegar a fin de mes, y graduados universitarios que postergaban decisiones importantes de vida debido a la deuda estudiantil. Cuando hablamos de empoderar a los estadounidenses, debemos asegurar que eso signifique todos los estadounidenses, no solo unos pocos privilegiados. Mi enfoque está en fortalecer la red de seguridad social, invertir en educación desde preca hasta escuelas de oficios, y asegurar que las corporaciones paguen su parte justa, para que podamos construir una economía que realmente funcione de abajo hacia arriba, no solo de arriba hacia abajo. El debate se movió rápidamente a una fase más contenciosa cuando discutieron política climática y energía. Vance desestimó las iniciativas verdes como fantasías costosas que paralizarían los sectores energéticos tradicionales y elevarían los precios al consumidor. No podemos sacrificar nuestra independencia energética en el altar de tecnologías no probadas, declaró enfáticamente, especialmente cuando competidores globales como China no están limitados por tales restricciones autoimpuestas. Nuestra prioridad debe ser energía asequible, aquí mismo, ahora mismo, para cada hogar y negocio estadounidense. Su argumento se extendió para incluir preocupaciones sobre la pérdida de empleos en industrias tradicionales como el carbón y el petróleo, sectores que habían sido pilares de la economía estadounidense durante más de un siglo. Vance pintó un escenario donde las regulaciones ambientales estrictas resultarían en el desplazamiento masivo de trabajadores, devastando comunidades enteras que dependían de estas industrias. También expresó escepticismo sobre la viabilidad técnica y económica de las fuentes de energía renovable a gran escala. Crockett respondió con una súplica apasionada por una visión a largo plazo. El costo de la inacción sobre el cambio climático, vicepresidente, es mucho mayor que cualquier inversión en energía renovable. Estamos hablando de la habitabilidad misma de nuestro planeta, el futuro de nuestros hijos. Esto no se trata solo de empleos verdes, se trata de ser pioneros en nuevas industrias, crear modelos económicos sostenibles y asegurar que nuestra nación lidere, en lugar de rezagarse, en la carrera global por soluciones de energía limpia. Ignorar esto no es solo miope, es económicamente irresponsable. Su voz se elevó ligeramente, pero su tono permaneció controlado, razonado. Proporcionó ejemplos concretos de estados que habían hecho la transición exitosamente hacia economías de energía renovable, creando más empleos de los que habían perdido en industrias tradicionales. Habló de innovaciones en almacenamiento de baterías, redes inteligentes y tecnologías emergentes que posicionarían a Estados Unidos como líder mundial en la próxima revolución industrial. Mientras el debate progresaba, la fachada cortés comenzó a agrietarse. Vance, conocido por su estilo agresivo de debate, parecía crecer cada vez más frustrado por las réplicas compuestas y basadas en hechos de Crockett. Ella no estaba gritando, no estaba haciendo teatro, simplemente estaba desmantelando sus argumentos con lógica y datos, entregados con un aire calmado, casi profesoral. Él trató de interrumpirla varias veces, pero Eleanor Harding, la moderadora, fue firme, recordándole las reglas. Los asesores de Vance, observando desde las primeras filas, intercambiaban miradas preocupadas. El plan había sido pintar a Crockett como una idealista poco práctica, pero en lugar de eso, ella estaba demostrando ser una oponente formidable, armada con datos precisos y una presencia mediática impecable. Entonces llegó el momento. La discusión había cambiado al gasto federal y un proyecto de ley de infraestructura reciente que Crockett había promovido. Vance vio su oportunidad. Se inclinó hacia su micrófono, una mueca burlona asomando en sus labios. La tensión en la habitación era palpable. Incluso los camarógrafos parecían contener la respiración, sintiendo que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Congresista Crockett, comenzó, su voz goteando con descendencia, usted habla elocuentemente de responsabilidad fiscal, sin embargo, rutinariamente aboga por lo que muchos llamarían gasto extravagante. Recuerdo una apropiación particular, anidada profundamente dentro de su proyecto de ley de infraestructura promovido, un elemento bastante peculiar para un proyecto de revitalización comunitaria en su distrito. Un proyecto, si no me equivoco, que levantó más de unas pocas cejas, incluyendo las de auditores independientes. Hizo una pausa, dejando que sus palabras colgaran en el aire, una sonrisa sardónica formándose. Los periodistas en la audiencia se inclinaron hacia adelante, sus plumas listas, sintiendo que se acercaba un momento crucial. Las cámaras se enfocaron más cercanamente en ambos debatientes, capturando cada microexpresión. Quizás le gustaría ilustrarnos sobre la verdadera naturaleza de esta revitalización. Era, por casualidad, otro de esos jardines comunitarios
que de alguna manera cuestan a los contribuyentes millones? ¿O quizás un centro cultural que sirve principalmente como monumento a las aspiraciones políticas de alguien? Su tono estaba diseñado para implicar desperdicio, corrupción y una falta de enfoque legislativo serio de su parte, reduciendo sus argumentos cuidadosamente construidos a mero postureo político. Concluyó con un floreo retórico punzante: me parece que antes de darnos lecciones sobre política económica nacional, uno debería quizás poner en orden su propia casa, congresista. El aire en la habitación se espesó. Un murmullo recorrió la audiencia. Algunos asistentes intercambiaron miradas significativas, mientras otros comenzaron a susurrar entre ellos. Vance claramente había apuntado a un golpe de gracia, intentando pintar a Crackit como una hipócrita, alguien que predicaba rectitud fiscal mientras se involucraba en política típica de barril de cerdo. Esperaba que ella se alterara, que tartamudeara, que se defendiera defensivamente. Pero Yasmín Crackit no hizo nada de esto. Su expresión permaneció imperturbable. Sus ojos, fríos e inteligentes, encontraron los de Vance directamente. Una sonrisa tenue, casi imperceptible, tocó sus labios. Tomó un sorbo lento y deliberado de agua. La pausa se sintió eterna. En esos momentos de silencio, Crackit estaba realizando cálculos mentales rápidos. Había anticipado este tipo de ataque, y su equipo había preparado respuestas para varias líneas de crítica posibles. Pero ahora tenía que decidir, simplemente defenderse o contraatacar. La decisión llegó en una fracción de segundo, basada no solo en estrategia política, sino en un principio profundamente arraigado de responsabilidad pública. Gracias, vicepresidente Vance, por mencionar esa apropiación particular, comenzó, su voz calmada, clara y perfectamente modulada, cortando a través de la tensión repentina. Es una excelente oportunidad para aclarar no solo ese proyecto, sino también, quizás, algunos malentendidos sobre cómo se asignan realmente los fondos federales, y por quién. Yasmín Crackit luego pivotó, no para defender su proyecto de forma aislada, sino para estratégicamente devolver el ataque hacia él. El proyecto de revitalización comunitaria, al que se refiere, vicepresidente, es de hecho una inversión crítica en una comunidad de bajos ingresos en mi distrito, diseñada para reemplazar viviendas deterioradas y proporcionar capacitación vocacional para empleos sostenibles, precisamente el tipo de crecimiento económico, de abajo hacia arriba, que promuevo. Su voz ganó un matiz de orgullo genuino mientras describía los detalles del proyecto. Esta inversión incluye la construcción de 200 unidades de vivienda asequible, un centro de capacitación que ofrecerá certificaciones en oficios de alta demanda como plomería, electricidad y BAC, y un centro de salud comunitario que servirá a más de 15.000 residentes. El costo, aunque significativo, refleja tarifas justas de mercado para construcción y capacitación en un área que ha sido descuidada durante décadas. Y sí, auditores independientes lo escrutinizaron, continuó, su tono ganando una autoridad tranquila y poderosa. Levantó una carpeta pequeña y delgada. Su informe, que estoy feliz de compartir, no encontró ni una sola instancia de mal uso, sino que más bien elogió su potencial de impacto a largo plazo. De hecho, el proyecto está superando las proyecciones de creación de empleo y ha atraído inversión privada adicional a la zona. De hecho, continuó, su voz ganando un poder silencioso y autoritario, anticipé tal línea de cuestionamiento. Porque, vicepresidente, mientras usted se enfoca convenientemente en un proyecto comunitario completamente examinado en mi distrito, quizás deberíamos discutir un gasto mucho mayor, uno que también involucró auditores independientes, pero con un resultado dramáticamente diferente. Su mirada se agudizó, clavándose en Vance. La habitación se había vuelto tan silenciosa que se podía escuchar el zumbido de las cámaras y el aire acondicionado. Incluso los periodistas habían dejado de garabatear, completamente absortos en lo que se estaba desarrollando. Me refiero, específicamente, a los contratos de la Iniciativa de Crecimiento Acelerado, otorgados durante su mandato como asesor senior en la administración anterior. Usted abogó fuertemente por estos contratos, afirmando que agilizarían la adquisición federal en sectores críticos. Un beneficiario particular, una empresa llamada Acxiom Dynamics, recibió más de 300 millones de pesos en contratos sin licitación por servicios de consultoría relacionados con esta iniciativa. Una onda de shock recorrió la habitación de nuevo, pero esta vez fue diferente, una onda de shock, no solo curiosidad. La confiada postura de Vance pareció endurecerse. Sus asesores en la primera fila se movieron incómodamente en sus asientos, algunos comenzando a teclear frenéticamente en sus teléfonos, probablemente alertando al equipo de comunicaciones sobre la crisis que se desarrollaba. Ahora, los auditores independientes, que acaba de mencionar, continuó Crackit, su voz desprovista de cualquier triunfo, simplemente exponiendo hechos, emitieron un informe devastador sobre Acxiom Dynamics.
No solo encontraron poca evidencia del prometido agilizamiento o crecimiento, sino que descubrieron un patrón perturbador de facturación exorbitante por trabajo mínimo, sobrecargos significativos y una clara falta de entregables. En esencia, vicepresidente, encontraron que una porción sustancial de esos 300 millones de pesos simplemente se desvaneció en el aire, sin beneficio tangible para el contribuyente estadounidense. Hizo una pausa, dejando que la magnitud del número se asentara. Los 300 millones de pesos comparados con su proyecto de algunos millones creaban un contraste stark que no se perdía en nadie en la audiencia. Las calculadoras mentales de todos estaban trabajando, y los números no favorecían avance. Luego, su golpe final y devastador. Y aquí es donde se vuelve particularmente personal, vicepresidente. El consultor principal de Axiom Dynamics en esos mismos contratos, el individuo directamente responsable de supervisar este extraordinario desperdicio financiero, no era otro que su cuñado, el señor Thomas Sterling. Un hecho, podría agregar, que fue convenientemente omitido de sus declaraciones públicas y convenientemente enterrado en los hallazgos suplementarios de los auditores, que, a diferencia del informe de mi proyecto, nunca fueron ampliamente circulados. El silencio en la habitación era ensordecedor. Cada ojo estaba en J. de Vance. La fachada cuidadosamente construida del vicepresidente se había desmoronado. Su rostro, que momentos antes tenía una mirada de superioridad arrogante, ahora estaba pálido, un músculo temblando en su mandíbula. Tartamudeó. Eso es una tergiversación. Mi familia no tiene nada que ver con... Sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba su vaso de agua, su composure completamente shattered. Los años de experiencia en debate y presentaciones públicas parecían haberlo abandonado en este momento crucial. El hombre que había entrado confiadamente al debate ahora parecía pequeño y expuesto bajo las luces brillantes. Yasmín Crackit lo cortó, no con agresión, sino con una finalidad firme y cortés. Vicepresidente, el informe de auditoría, completo con registros de transacciones y cuentas de gastos detalladas, es un asunto de registro público, aunque uno que requirió búsqueda diligente para desenterrar. Expone claramente un patrón de potencial tráfico de influencias y mal manejo grosero de fondos de contribuyentes, beneficiando directamente a su miembro de familia inmediato bajo contratos que usted personalmente promovió. Su investigación había sido exhaustiva. Durante meses, su equipo había rastreado documentos federales, informes de auditoría y registros de divulgación financiera. Habían trabajado con expertos en contabilidad forense para entender las complejidades de los contratos federales y los mecanismos a través de los cuales se podían ocultar o disfrazar conflictos de interés. Concluyó, su voz inquebrantable. Entonces, mientras aprecio su preocupación por la integridad fiscal de un proyecto de revitalización comunitaria que proporciona empleos y hogares, quizás deberíamos enfocar nuestro diálogo nacional en los cientos de millones que realmente se evaporaron, no en jardines comunitarios, sino en los bolsillos de personas con conexiones políticas. El debate efectivamente había terminado. Vance, visiblemente sacudido, trató de recuperar su equilibrio, de pivotear a otros temas, pero el aire había sido sacado de sus velas. Su tono agresivo anterior ahora parecía hueco, sus intentos de encanto forzados. La audiencia, particularmente los periodistas, estaban garabateando furiosamente, sintiendo el cambio sísmico que acababa de ocurrir. Eleanor Harding, la experimentada moderadora, reconoció que el momento había cambiado irrevocablemente el tenor del debate. Intentó redirigir hacia preguntas sobre política exterior y comercio, pero era claro que tanto los participantes como la audiencia estaban aún procesando lo que había acabado de desarrollarse. Vance respondió a las preguntas subsecuentes con respuestas cuidadosamente redactadas que evitaban dar detalles específicos o comprometerse con posiciones firmes. Yasmín Crackit, mientras tanto, continuó respondiendo preguntas subsecuentes con sus respuestas características calmadas y articuladas. No se regodeó, no lo restregó. Simplemente siguió adelante, tratando la revelación no como una victoria personal, sino como una divulgación necesaria por el bien de la transparencia pública. Su cortesía, su negativa a descender al barro que Vance había lanzado, solo sirvió para amplificar el impacto de su revelación. Su comportamiento educado, su dominio de hechos y cifras, contrastaba marcadamente con el intento emocional y ahora expuesto de Vance de un golpe bajo. Cuando se le preguntó sobre sus planes futuros, Crackit habló sobre legislación pendiente para reformar los procesos de contratación federal, implementar mayor transparencia a las divulgaciones de conflictos de interés y fortalecer los mecanismos de supervisión para prevenir el tipo de desperdicio que había expuesto. Su enfoque permaneció en soluciones constructivas en lugar de ataques partidistas. Mientras el debate concluía, Eleanor Harding les agradeció a ambos, pero la energía en la habitación era innegable. Los expertos se agruparon, susurrando. Las cámaras destellaron.
Los productores de noticias estaban ya coordinando cobertura extendida, reconociendo que habían presenciado un momento que definiría carreras políticas. En los vestidores después del evento, los equipos de ambos candidatos tuvieron reacciones dramáticamente diferentes. El equipo de Crackit trabajó metódicamente para preparar materiales de seguimiento, organizando copias del informe de auditoría y coordinando entrevistas con medios. Su enfoque era profesional y medido, reconociendo la importancia del momento pero evitando la celebración prematura. El equipo de Vance estaba en modo de crisis completo. Los asesores de comunicaciones trabajaban frenéticamente para desarrollar estrategias de contención de daños, mientras que los asesores legales revisaban las implicaciones potenciales de las revelaciones de Crackit. La habitación bullía con conversaciones tensas sobre cómo responder a las consultas mediáticas inevitables y si abordar proactivamente la controversia o dejar que se desvaneciera. En los días que siguieron, la historia explotó. Los medios de comunicación, inicialmente enfocados en el empuje general del debate, rápidamente pivotaron a la revelación impactante de Crackit. El informe de auditoría sobre Axiom Dynamics, una vez oscuro, ahora era noticia de primera página. Se lanzaron investigaciones, se levantaron preguntas sobre el papel de J. Vance y la participación de su familia. Los analistas políticos trabajaron alrededor del reloj, analizando cada aspecto de la controversia. Programas de noticias por cable dedicaron segmentos enteros a desglosar los contratos de Axiom Dynamics, expertos forenses examinaron los hallazgos de auditoría, y comités del Congreso comenzaron a discutir audiencias potenciales. La historia tenía todos los elementos de un escándalo político importante, grandes sumas de dinero, conexiones familiares y aparente hipocresía. Las redes sociales amplificaron la historia exponencialmente. Clips del intercambio se volvieron virales, con usuarios creando memes y análisis que extendieron el alcance de la controversia mucho más allá de los círculos políticos tradicionales. Hashtags relacionados con la accountability y transparencia trending durante días, y comentaristas de todo el espectro político pesaron sobre las implicaciones. Jasmine Crackit se convirtió en una figura nacional de la noche a la mañana, no solo por sus posiciones políticas, sino por su notable composure e inteligencia bajo presión. Había tomado un riesgo calculado, armada con hechos irrefutables, y había convertido un momento de intento de humillación en una acusación profunda de corrupción. Su oficina fue inundada con solicitudes de entrevistas de medios nacionales e internacionales. Universidades la invitaron a dar conferencias sobre accountability gubernamental y transparencia. Los grupos de vigilancia ciudadana la elogiaron como un ejemplo de lo que el servicio público debería ser. Las encuestas mostraron que su reconocimiento de nombre e índices de aprobación se dispararon en todo el país, no solo en su distrito de Texas. Más significativamente, su revelación llevó a cambios de política concretos. El Congreso aprobó nueva legislación que requiere divulgaciones más estrictas de potenciales conflictos de interés en contratos federales. Las agencias implementaron procedimientos de auditoría más rigurosos, y se establecieron nuevos mecanismos de supervisión para prevenir el tipo de desperdi. Su victoria en ese debate no se trataba solo de ganar un argumento, se trataba de demostrar que la integridad, la preparación y un compromiso con la verdad, entregados con palabras corteses y comportamiento educado, podrían finalmente prevalecer sobre la fanfarronería y los ataques personales. El diálogo nacional sobre futuros económicos había ofrecido de hecho una lección profunda, no solo sobre economía, sino sobre carácter. Los libros de historia recordarían este debate no solo como un momento político decisivo, sino como un ejemplo de cómo la preparación meticulosa, la investigación rigurosa y la entrega mesurada pueden triunfar sobre la demagogia y la distracción. Había demostrado que en una era de políticas de confrontación y ataques personales, aún había espacio para la sustancia, la evidencia y la contabilidad real. El legado de ese debate se extendería mucho más allá de las carreras de los dos participantes, estableciendo un nuevo estándar para el debate político constructivo y la transparencia gubernamental que inspiraría a una nueva generación de servidores públicos.